nombre de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, quiero agradecer a Red Alimentaria, Agrodimesa, por esta invitación a hacernos partícipes de esta quinta jornada de integración del valor de la cadena cárnica. Y también a nombre de nuestro director ejecutivo, Patricio Almeida, pues expresarles un saludo muy cordial a todos ustedes e indicar que pues como agencia siempre estamos prestos a colaborar en todos los temas que nos competen y tal vez de vez en cuando un poco más allá para coordinar acciones en beneficio del sector agropecuario. Bueno, hasta que salga la presentación, pues el día de hoy yo les voy a comentar un poco sobre un tema que ya probablemente lo conocen, que es el tema de buenas prácticas, en este caso pecuarias en producción de carne. Vamos a ver un poquito cómo está la agencia estructurada en este tema, cómo ha venido trabajando desde hace algunos años en la emisión de estas guías de buenas prácticas. Y nosotros directamente, en donde yo me desempeño en el tema de inocuidad de alimentos, estamos llevando el tema de las buenas prácticas con ese enfoque, conociendo que el tema de buenas prácticas tiene algunos otros pilares, ¿no? Sin embargo, en el tema de inocuidad, que es lo que nos lleva a nosotros a haber hecho estas normativas de buenas prácticas, es básicamente por el hecho de que la inocuidad pues es la garantía de que lo que nosotros vayamos a consumir o a procesar para posterior consumo no nos cause ningún tipo de daño. Y es eso justamente lo que busca las buenas prácticas, mitigar los riesgos que existen en las explotaciones, tanto agrícolas como pecuarias. ¿Cómo lograr y mantener la inocuidad en la producción primaria? Aquí podemos ver una cadena, básicamente. Las buenas prácticas de producción, tenemos las buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas agrícolas, que es básicamente producción primaria, y nos vamos un poco más allá, no solamente con las BPMs, que son las buenas prácticas de manufactura, sino también hay otro tipo de certificaciones para el tema de inocuidad que involucran ya procesamiento o plantas, por ejemplo, en nuestro caso, plantas cárnicas, que son certificaciones HACCP, ISO 22000 o algunas otras más con estándares un poco más altos. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia de las buenas prácticas agropecuarias? Bueno, pues a nivel de los consumidores ya existe una exigencia de alimentos sanos, inocuos, con algún tipo de certificación y básicamente enfocados a lo que es producción sostenible. ¿Sí? A nivel internacional se está discutiendo el tema de producción sostenible ya hace algunos años y dentro de eso está el tema de producción ganadera, por el tema de medio ambiente, por el tema de bienestar animal, por el uso de químicos, etcétera, entre otras cosas. Y dentro de las buenas prácticas se involucran estos temas, se topan estos temas. Tal vez más a detalle se lo hace específicamente en uno que otro módulo, o sea, en un tema específico, pero dentro de las buenas prácticas ya se topan estos temas y se dan medidas generales para irlos mitigando o ir controlando o mejorando este tipo de producción. Adicionalmente, mercados nacionales, mercados internacionales exigen ya algún tipo de certificaciones. En el tema de inocuidad, exigen certificaciones. Nosotros hemos tenido en el caso de productos agrícolas, ya que algunos países, por ejemplo, Panamá exige la certificación de agrocalidad para algunos productos que se exportan, como son frutas y hortalizas, si no me equivoco. Entonces, también este tipo los países nos están viendo a nivel internacional, están viendo lo que hace el país, están viendo lo que hace Ecuador y también en función de lo que hace la agencia, están exigiendo algún tipo de certificación. Siguiente, por favor. Y bueno, las buenas prácticas agropecuarias. ¿Qué son las buenas prácticas agropecuarias? Los topamos como agropecuarias, agrícolas y pecuarias, pero básicamente es lo mismo para ambos casos. Pues son un conjunto de normas, de principios, de procedimientos que se enfocan a 4 pilares que los vamos a ver. Básicamente, que es la salud humana, el ambiente, la condición de los trabajadores y el bienestar animal en el caso de producción pecuaria. La siguiente, por favor. Estos son los pilares que les mencionaba. La inocuidad de los alimentos, ya sabemos, ¿no? El producto a la final de lo que nosotros estamos produciendo, valga la redundancia, no nos llegue a dar algún tipo de condicionamiento a nuestra salud o no nos afecte a nuestra salud.
básicamente. La carne, la leche, los huevos, lo que consumimos a la final tiene que estar libre de contaminantes, producido sosteniblemente, etcétera, que básicamente libre de contaminante y adulterante, porque también tenemos algunos casos específicos. Eso es la garantía, eso es la inocuidad de los alimentos. La protección del ambiente, medidas a reducir el uso de químicos o incluso de los mismos medicamentos veterinarios. Hay que resaltar algo en el tema de buenas prácticas, no es que se elimina el uso de químicos, sino que se hace el uso racional o el uso adecuado de los productos, tanto agrícolas como pecuarios, insumos veterinarios, insumos químicos. Cuidado del trabajador, orientaciones específicas a manejo, vestimenta, protección personal, etcétera, y el bienestar animal, como ya lo han conversado también en el transcurso de la mañana, el tema de libre de hambre, libre de sed, las 5 libertades de la OMSA. Dentro del tiempo, lo que ha hecho la agencia, desde que emitieron las primeras guías de buenas prácticas, que las guías son básicamente unas resoluciones articulados de qué tiene que cumplir, sin embargo eso se transforma en una lista de verificación y se va revisando en las fincas. A partir del 2009 se empezó con 2 guías que son una agrícola y una pecuaria general para cualquier tipo de explotación, y a lo largo de los años se fueron implementando otro tipo de guías específicas para cultivos o producciones. En el caso pecuario tenemos guías de leche, de producción porcícola, de buenas prácticas de ganado bovino de carne. Incluso esta guía, hay que resaltar un poco sobre este tema, se la construyó con gente de Santo Domingo, si no me equivoco en el 2016 o 17, estoy mal tal vez, pero esa guía se la construyó aquí, en esta provincia, con productores, academia y demás representantes. Sin embargo, todas las guías que nosotros tenemos están sujetas a modificaciones, porque cada vez el mundo cambia, la producción cambia, es necesario actualizarlas. Pero es importante resaltar que esta guía de producción fue construida aquí en la provincia. Y aparte de las guías, como tal, tenemos manuales de aplicabilidad. O sea, lo que está escrito en una resolución, en el qué tiene que cumplir, está en un manual un poco más didáctico, el cómo debe cumplir. Bueno, para el caso de bovinos de carne no tenemos todavía, sin embargo, se han hecho algunos modelos de avícola, leche, cerdo, de cacao, no es cocoa, perdón, y de banano. Hemos hecho, en el caso de, esto le pongo en conocimiento general, en el año 2019 se inició el proceso de homologación con Global Gap, las buenas prácticas a nivel internacional reconocidas internacionalmente, para un alcance específico que es, digamos, el fuerte del país en el tema de producción de frutas y verduras. Esta homologación la pudimos obtener el año 2021, ¿sí? O sea, nuestra norma nacional de BPAs es equivalente a la normativa de Global Gap. Y lo mismo podemos hacer con otros alcances, con leche, con carne, etcétera. Es muy factible eso. Es decir, que nosotros o los productores ya no necesitarían certificarse con la Global Gap, sino pueden tener la certificación BPA equivalente de agrocalidad y es la misma certificación de Global Gap. Bueno, los incentivos vamos a ver un poquito más adelante. Siguiente, por favor. Aquí están las guías que les he mencionado. Bueno, estas son en general cuántas tenemos entre agrícolas y pecuarias, pero hay algo también que rescatar o adicionar a este tema. Nosotros, en función de muchas certificaciones adicionales que hay en el país, tanto públicas como privadas, vimos la necesidad de hacer un plus a la BPA. Este plus se ha trabajado con algunas instituciones, por ejemplo, podemos ver Global Gap, que es la que ya les comentaba, Flor Ecuador, tema solo de floricultura, producción orgánica, que lo maneja la misma agencia, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es revisar los requisitos de estas certificaciones adicionales, comparar con los requisitos que exigimos en las buenas prácticas y hacer un estándar entre ambas para ver si se cumple o no se cumple lo que son las buenas prácticas de manera general. Y una vez se homologan, en el caso de que alguna certificación extra o de por fuera no cumpla al 100% lo que pide la buena práctica agropecuaria, se hace alguna enmienda por parte de la otra certificadora y a la final el producto es homologar estas certificaciones. En el caso de orgánicos Flor Ecuador, como ven, ya las tenemos homologadas. También estamos trabajando justamente con Nestlé en el tema de UTZ, que es una certificación específica de la empresa.
Y también tenemos el tema de Rainforest Alliance. Adicional hay otras certificaciones Plus, BPA Plus, como le hemos denominado, que también las trabajamos directamente de la agencia. Tenemos el tema de módulo COVID-19, que es básicamente medidas adicionales para la prevención de la enfermedad. Esto se hizo básicamente o se empezó, mejor dicho, por el tema banano, exportaciones de banano a China. Sin embargo, ya tenemos el tema de COVID. Los chinos son bastante exigentes en este tema y establecieron requisitos adicionales por COVID como tal. Estos módulos voluntarios adicionales, como ven, los que les explicaba, nos sirven de mucho porque cuando ya hay una certificación, no es necesariamente exigirles, aparte de eso, certifíquese con las BPAs, sino que podemos hacer este tipo de homologación. Y así evitamos duplicidad de actividades, de checklist, de ir inspectores a campo, etcétera, etcétera. Aunque posteriormente se hacen controles, ¿no?, para mantener la certificación. También tenemos en el tema de requisitos como tal, ya lo vamos a ver un poco más a detalle adelante, en lo que está enfocado a la buena práctica pecuaria en ganadería de carne, o de manera general todas las buenas prácticas que manejamos en la agencia. Pues básicamente son de estructura, son medidas higiénicas y bioseguridad, alimentación, sanidad animal, manejo de productos veterinarios y plaguicidas que les comentaba, bienestar animal, capacitación de personal, trazabilidad. Esas son de manera general todo lo que se revisa dentro de la lista de verificación de buenas prácticas. Como dato general, aunque es bastante pequeño, en la siguiente lámina lo vamos a ver, nosotros tenemos emitidas ya 1.066 certificaciones en buenas prácticas a nivel nacional, que si las relacionamos pues con todas las fincas que están en la actualidad en el país es un dato muy bajo, ¿sí? Muy bajo. Sin embargo, poco a poco lo que estamos tratando de hacer, aunque no es parte de la competencia neta de la agencia, es incentivar o tratar de dar incentivos para la certificación. En el caso de leche, tal vez lo conozcan, hay un acuerdo, hay un incentivo económico para los productores, a ellos les dan a la final 3 centavos adicionales por litro de leche, son 2 centavos por la certificación, más 1 centavo por las enfermedades libre de brucela y tuberculosis que está dentro del acuerdo. Entonces, esto ya es un incentivo bastante interesante para los productores en el tema de lechería. En la siguiente, sí. Claro, sí, sí. ¿Hay alguna certificación para ganadería de carne? Sí, justamente vamos a la siguiente. Hay una, justamente en la siguiente lámina. Hay una certificación, y si no me equivoco, creo que es aquí en la provincia o en Manabí. No recuerdo, no me tengo el dato en este momento. Pero sí, hay una certificación de producción pecuaria en bovinos de carne. Y también esa es la invitación. Obviamente tenemos que difundir más el tema de BPAs, tenemos que impulsar mucho más. ¿Pero qué exige? ¿Qué se exige para esta certificación? Gracias. ¿Cuál es la exigencia para tener acceso a la certificación para ganadería de carne? Ya. La exigencia básicamente es pasar un checklist, cumplir un porcentaje de una lista de verificación, que le vamos a ver más adelante. Tiene que cumplir el 75% mínimo y se certifica. Y dentro de esa lista de verificación hay requisitos exigibles obligatorios inmediatos. Si no me equivoco, creo que son solamente 2 en el tema de bovinos de carne y el resto son más no flexibles, sino más no exigentes, no críticos para la inocuidad del producto como tal. Son no excluyentes como tal, sino que se deben cumplir con el tiempo porque hay un plan de acción que tienen que cumplir dura la certificación y todo eso. ¿Luego hay incentivos si tengo esa certificación por parte del Estado? En la actualidad, para la producción de carne no hay un incentivo concreto de decirle le van a pagar más, eso. Estamos trabajando, sí. De hecho, con Supermaxi tuvimos acercamientos de manera general por buenas prácticas, no solamente por algún rubro específico, porque también ellos ya quieren solicitar a sus proveedores que tengan esta certificación. Estamos con ellos en conversación para hacer un plan de trabajo, una hoja de ruta, empezar por rubros, me invento banano, cacao, etcétera, etcétera, y de ahí ir aterrizando más. Porque a la final no es que sea imposible de cumplir, pero sí demanda. Ya, ¿y esta certificación es reconocida también en el contexto global o solo para el país? En el caso de carne, solamente para el país. Solamente si yo quiero exportar carne, esto no incide en nada. O sea, sí puede incidir, porque básicamente es una certificación que otorga el Estado
La certificación que otorga el Estado es básicamente un aseguramiento para el país de destino, aparte de los requisitos que pida, HACCP, BPMs, etcétera, a la planta como tal, pues que está bajo control de la agencia, ¿sí? Entonces, no es un requisito, digamos, que pesa o sea, que es exigente por el otro país, pero sí pesa bastante. Y también ahí ya viene el tema, después del tema de las plantas de faenamiento, que también es otra parte que va metida ahí. En la siguiente, por favor. Los incentivos en general, básicamente, dentro de la agencia se ha establecido que para pequeños productores, o sea, se puede dar la gratuidad de análisis, porque dentro de las buenas prácticas se exige o hay componentes en los cuales se pide, dependiendo del rubro, análisis de suelo, análisis de residuos de medicamentos veterinarios, de plaguicidas, entre otras cosas más. Entonces, por parte de la agencia se puede dar esta exoneración para poder acceder al servicio como tal de la certificación. Y adicionalmente también se ha trabajado con Banecuador en una línea de crédito específica para buenas prácticas, ¿sí? Ya hay un rubro, ustedes si lo pueden ver o pueden revisar en la página web de Banecuador, hay un rubro específico para préstamos para buenas prácticas agropecuarias, ¿sí? Ahí también hay algunos requisitos, sin embargo, en su momento se hizo algunas capacitaciones antes de la pandemia, obviamente tendríamos que retomar el tema, para que los productores puedan acceder a esta certificación. Adicionalmente, como agencia, y que lo estaban viendo desde el inicio, tenemos este logo que ya está legalmente reconocido en el SENADI, si no me equivoco el nombre, que es de buenas prácticas agropecuarias. Este logo ustedes lo podrían utilizar en sus productos, en sus empaques finales, y obviamente pues es también la garantía, y tiene un código aparte que va, porque se otorga un código como país, para que sepan, y también un código QR, para que se descargue la información de la finca, datos muy generales de la finca que está certificada. Y el tema de producto diferenciado, que es lo que le conversaba, estábamos trabajando en su momento con algunos mercados, sin embargo, post pandemia pues ha sido bastante complejo, estamos retomando nuevamente el tema con Supermaxi y esperamos poder avanzar con algunos rubros específicos hasta poder conversar con otros mercados. Lo que se pretende también hacer, estamos planificando para el mes de septiembre, si no me equivoco, hacer una especie de rueda de negocios interna nacional con estos mercados justamente para promover el tema de BPAs y producción orgánica también, porque es un tema que se maneja en la agencia. Esta es la resolución que me consultaba específicamente del tema de ganadería de producción pecuaria de bovinos de carne. Es la resolución 244 que fue emitida en el 2016. En la siguiente lámina vamos a ver el resumen de todos los capítulos que implica la siguiente, por favor, esta guía. Está compuesta por 11 capítulos en los cuales están literales y NCM, que son las no conformidades mayores que le mencionaba. En el caso de esta guía tenemos 2 no conformidades mayores que están relacionadas al tema de ubicación, infraestructura, instalaciones, equipos, utensilios y a medidas higiénicas y de bioseguridad. Es decir, ¿cómo es la certificación en la agencia? Cualquier finca, cualquier productor que desee obtener la certificación de buenas prácticas pecuarias en producción de carne, puede acceder a este servicio a través de nuestro sistema guía. Este proceso se automatizó en el año 2019, si no me equivoco, 19-20, porque antes era de manera manual, había que dejar la carta, correr un checklist, etcétera. Pero bueno, en vista de la pandemia nos tocó ir actualizándonos, migrar a sistemas. En este sistema, el sistema guía es un sistema que se maneja en la agencia, todos los registros de los operadores de cualquier explotación agrícola pecuaria, diferentes certificaciones, y básicamente ahí se hace la solicitud y se debe cumplir con simplemente llenar una solicitud, se asigna un inspector, el inspector va a la finca, corre un checklist, cumple el 75% de este checklist, etcétera, y se emite la certificación. Sin embargo, previo a eso puede haber un trabajo. Nosotros como agencia hemos formado 2.900 implementadores de buenas prácticas agropecuarias, entre técnicos públicos y privados, técnicos del MAC, de GATS, etcétera, quienes pueden dar la asesoría en algunos casos o en la mayoría de casos, como son técnicos del Estado,
gratuita para poder implementar buenas prácticas, con materiales propios de la zona, que no involucre costos adicionales, porque ese es uno de los problemas principales, que muchas de las veces se necesita o se piensa que se necesita dinero en bastante rubro económico para implementar buenas prácticas, pero no necesariamente es eso. En los casos que hemos evidenciado, podemos ver que la mayoría es procesos, registros y manejo, básicamente de información. Es netamente administrativo, porque no se registra información, porque no se registra aplicación de medicamentos, no se registra vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya, muchas gracias. Entonces, este es el tema de buenas prácticas y de ahí se liga, siguiente por favor, se liga al tema de los centros de faenamiento. En el país también contamos con varios centros de faenamiento. Siguiente. A nivel nacional tenemos 1.270, de los cuales están 542 habilitados con esta certificación Mavio. El loguito que vimos ahí anteriormente es el logo. También un registro que está en Senadi que entrega a la agencia a todos los centros de faenamiento que cumplen los criterios mínimos de inocuidad y que se han certificado. En el caso de producción... Aquí en Santo Domingo hay un centro de faenamiento para bovinos certificado. Me parece que sí. ¿Me corrigen, chicos? Sí, sí hay. Agropesa es, ya. Sí, Agropesa. Sí hay. Hay varios. Agropesa es privado. Ah, no, municipal me dijo. No, o sea, uno en general. Solamente sí. Hay el de Agropesa. Estaba en su... Dos. El del municipio de Santo Domingo también me informa. Chuta. ¿Comento o no? Comente nomás, no hay problema. Es verdad, yo sé lo que va a decir. Muchos centros de faenamiento han perdido mucho el tema de procesamiento. Es verdad, no es solo, tal vez eso iba a decir que tiene condiciones que no deberían existir. Es verdad, estamos retomando en los planes de vigilancia de la agencia justamente para mantener la certificación o para retirar la certificación. Perdón, pero si hay capacitación, si ustedes tienen un equipo de capacitación, el centro de faenamiento de aquí necesita con urgencia que el personal sea capacitado, porque hay maltrato animal, pero a la enésima potencia. Es una cosa súper cruel. A los animales, para arrearlos, los golpean, los lastiman, sangran, solo para arrearlos. ¿Ya? Los corrales no son adecuados, no son higiénicos. Son centros de tortura previo al faenamiento. Ok, gracias. Lo vamos a tomar en cuenta para Santo Domingo. Sí, mira, hace mucho tiempo traté este tema desde que conocí a Débora y desde que me integré en el tema de la ganadería. He tenido contacto con ustedes muy cercano siempre, me habéis ayudado mucho, pero el tema de los camales, aquí hay dos opciones. O eres una mega empresa como puede ser Fernández o como puede ser Megamassi con Agropesa, o vives teniendo que o vives criando ganado y sacando un producto teniendo que mirar a otro lado, ¿no? He tocado el tema muy de cerca, me he peleado con alcaldes de municipios, he tenido peleas duras por este asunto. Es algo que es tan complicado, pero claro, el asunto es Agropesa o el mercado nos obliga a los que queremos faenar una vaca, a llevarla a un centro de estos, porque hacerlo en la hacienda es ilegal. Pero si hablamos de lo que es el bienestar animal, ¿dónde va a estar mejor cuidado el animal? ¿En un potrero media hora antes de faenar que va a estar bebiendo agua, va a estar comiendo pasto, va a estar relajado? Lo llevo a mi lugar de faenamiento, le mato con los procedimientos que me pueda facilitar el mercado que haya, y ese animal va a tener mucho mejor bienestar y va a estar mucho más estresado si yo 24 horas antes lo tengo que cargar en un camión, que es que eso no hemos hablado nunca, no hablamos del bienestar, pero el que es transporte en este país es horroroso, cómo se transportan los animales, dándose golpes, cayéndose, van en cajones enormes cuando no van en cajones reducidos, largas distancias, llegan la mayoría de las veces
los bajan, se parten las piernas al bajar de los camiones. Y perdóname, las veces que he ido al Camal, a los que he ido, y perdonadme que lo diga, no os he visto a ninguno de ustedes allí regulando esto. Entonces, claro, es muy fácil en teoría, ¿no? Hoy hablamos de la teoría del pasto, la teoría del bosón, la teoría... Todo queda en teoría y todo queda siempre en estas reuniones porque lo sé desde el 2018 que empecé con esto. Y no se ha mejorado en nada. Es más, el problema que tienen los municipios, que pasa ahora que llegan las elecciones para elegir municipio, están como locos para quitar muchos camales de municipios que son horrorosos y ponerlos en otros sitios para seguir parcheando, ni siquiera hacerlo bien. Oye, lo quito aquí, pero lo pongo allá. Sí, pero cumple las normas de distancia, cumple las normas de bioseguridad, la bioseguridad. Hablamos de... El doctor Barco da una super charla de los probióticos, de los bióticos, cuando ni siquiera somos conscientes de poder hacerlo. Se faenan los animales y ese es dónde van esos restos, al río, se lo comen los buitres. Entonces, creo que si no se hace algo en conjunto y no se hace bien, y se empiezan a cerrar camales, y da igual pero claro, yo os entiendo, porque se cierran camales, las amenazas, los líos políticos. En verdad, Ángel, justamente estas temáticas puntuales e importantísimas tenemos que abordarlas en la mesa redonda que vamos a tener en el espacio oportuno. Sí, claro que sí, Ángel, adelante, por favor. Sí, en verdad yo creo que hay muchísimos temas que abordar, distintos puntos de vista de diferentes sectores. Nuestro expositor por parte de Agrocalidad nos ha podido compartir todos los lineamientos que vienen manejando como institución pública y obviamente también agradecer por su espacio oportuno en esta jornada. No sé si es que hay alguna pregunta más, porque tenemos el espacio adecuado para poder compartir, debatir y construir una vez que se llegue a concluir toda la quinta jornada de integración de la cadena de valor de la carne ecuatoriana. Por favor, brindémosle un caluroso aplauso a nuestro expositor que nos acompañó la mañana de hoy.